¿Sabes qué es lo más doloroso que escucho en mi consulta cada semana? Doctora Silvia, mi hijo ya no me habla como antes. Mi hija me trata como si fuera una extraña. No entiendo qué hice mal para que mis hijos me rechacen así. Y cada vez que escucho esas palabras, mi corazón se aprieta, no solo por el dolor que hay en esa voz, sino porque sé que detrás de esa frase hay años de amor mal interpretado, de sacrificios silenciosos, de una entrega total que sin querer se transformó en distancia. Al final de este video te voy a revelar el secreto clínico que la mayoría de madres desconoce. Existe un patrón neurológico específico que programa a nuestros hijos para alejarse, y no es lo que vos pensás. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si alguna vez sentiste que tus hijos se están alejando de vos sin entender por qué, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Y en los comentarios contame, con toda la honestidad que puedas, si alguna vez sentiste ese vacío silencioso que deja el amor cuando no se entiende, porque lo que voy a compartir hoy puede cambiar radicalmente la relación con tus hijos, pero sobre todo puede devolverte algo que creías perdido, la conexión emocional genuina. Querida, en mis más de 20 años como terapeuta cognitivo-conductual, he visto llorar a más madres por el distanciamiento de sus hijos que por cualquier otra cosa. He visto mujeres fuertes quebrarse frente a mí porque no comprenden cómo algo tan puro como el amor puede transformarse en un muro. Pero déjame decirte algo que va a sonar crudo, aunque es necesario que lo escuches. En el 90% de los casos, las madres contribuimos inconscientemente a ese alejamiento. Y no significa que seas una mala madre. Significa que, sin darte cuenta, estás repitiendo patrones que heredaste de tu madre, de tu abuela, de un sistema familiar que nunca se cuestionó. Pero hoy, amor, vamos a cuestionarlo todo. ¿Sabías que el cerebro humano está programado biológicamente para independizarse de la figura materna? Es una verdad incómoda, pero cierta. Nuestros hijos no se alejan por maldad ni por ingratitud, se alejan porque su cerebro, literalmente, los impulsa a crear autonomía. La neuroplasticidad trabaja a su favor para que desarrollen independencia emocional, pensamiento propio y capacidad de decisión. Pero muchas madres interpretamos ese proceso natural como una traición personal. Nos duele que ya no nos necesiten, cuando en realidad ese es el mayor signo de que hicimos bien nuestro trabajo. Hace unos meses llegó a mi consulta Carmen, una mujer de 52 años, profesional exitosa, madre amorosa, pero rota por dentro. Doctora, crié a mis hijos con todo mi amor. Les di lo que yo nunca tuve y ahora mi hijo apenas me llama una vez al mes. Mi hija vive a 10 minutos de casa y hace semanas que no la veo. Mientras Carmen hablaba, observaba algo más allá de sus palabras. Sus hombros encogidos, los brazos cruzados, la mirada perdida. Todo en su cuerpo gritaba una verdad que su mente aún no aceptaba. Carmen no había perdido a sus hijos. Había perdido el control sobre ellos, y eso le dolía más que la distancia. Le hice una pregunta que la descolocó. Carmen, ¿qué relación tenías con tu propia madre? Su respuesta fue inmediata. Mi mamá era invasiva, quería saber todo de mi vida, opinaba de todo. Por eso yo traté de ser diferente con mis hijos. Y ahí, mi amor, estaba el patrón. Carmen había intentado romper el ciclo siendo lo opuesto, pero sin darse cuenta cayó en el mismo círculo. En su intento de ser la madre perfecta, se volvió una madre emocionalmente dependiente. No invadía la vida de sus hijos, pero tampoco podía tolerar no ser el centro de ella. El cerebro humano tiene un sistema de recompensas que se activa con la maternidad. Cuando nuestros hijos son pequeños, su sonrisa, su abrazo, su voz diciendo mamá, estimulan nuestra dopamina. Nos volvemos adictas, sin saberlo, a ser necesarias. Pero cuando ellos crecen y ya no dependen de nosotras, ese sistema se apaga gradualmente y experimentamos una especie de abstinencia emocional. Nos sentimos vacías, reemplazadas, ignoradas. ¿Te suena familiar? Amor, tus hijos no te deben nada por haberlos criado. Criarlos fue tu decisión, tu responsabilidad y tu privilegio, no una inversión con retorno garantizado. Sé que duele escucharlo, pero también es liberador porque te devuelve el poder de cambiar. Ellos no vinieron a este mundo para llenar tus vacíos, vinieron para crear su propio camino, y tu tarea, a esta altura, no es dirigirlo, sino acompañarlo con sabiduría.
En mi investigación con más de 3.000 casos he identificado 5 patrones principales que alejan a los hijos de sus madres. No son teorías, son comportamientos repetidos que moldean, literalmente, las conexiones neuronales en las relaciones familiares. El primero es lo que llamo la madre GPS, esa madre que da instrucciones constantes: no hagas eso, esa persona no te conviene, ten cuidado con ese trabajo. Lo hace por amor, pero su hijo escucha otro mensaje: no confío en tu criterio, necesitas mi dirección para funcionar. Y cuando el cerebro adolescente recibe ese mensaje una y otra vez, desarrolla resistencia. O se rebela o se somete. En ambos casos se aleja. Conocí a Mónica, una madre de 48 años que corregía hasta la forma en que su hija se vestía. «Es que no combina bien, doctora». Pero cuando indagamos, descubrimos que Mónica había crecido con una madre hipercrítica que la hacía sentir incapaz. Sin saberlo, estaba haciendo lo mismo con su hija. Por eso, te invito a hacer un ejercicio breve. Pensá en tus últimas 3 conversaciones con tus hijos. ¿Cuántas veces diste un consejo no pedido? ¿Cuántas corregiste algo que no era realmente importante? Cada una de esas veces es como un ladrillo más en el muro que te separa de ellos. La neurociencia es clara. El cerebro adolescente está programado para resistir el control. No es rebeldía, es supervivencia evolutiva. Durante milenios, los jóvenes que no desarrollaban independencia del grupo familiar no sobrevivían. Tu hijo no te traiciona al alejarse, te está cumpliendo un mandato biológico. Y cuando entendés eso, podés dejar de verlo como una pérdida y empezar a verlo como una transición. Y justo ahí, en esa transición, comienza el verdadero desafío: convertirte en una madre que no da direcciones, sino confianza. En la próxima parte te voy a contar el segundo patrón más destructivo y más común que sabotea la relación entre madres e hijos sin que te des cuenta. Y te aseguro que te va a sorprender, porque tiene que ver con algo que muchas confundimos con amor. El segundo patrón, mi amor, es tan sutil que muchas veces se disfraza de ternura, de unión, de cariño incondicional. Lo llamo la madre ventosa, y aunque suena casi gracioso, es uno de los comportamientos más peligrosos emocionalmente, porque no se ve venir. No duele al principio, pero asfixia con el tiempo. Esta madre no controla ni critica. Esta madre se adhiere, se aferra emocionalmente a sus hijos como si fueran su fuente principal de oxígeno, y cuando ellos intentan respirar por su cuenta, ella siente que la están abandonando. Llegó a mi consulta Elena, una mujer de 44 años, con una frase que ya había escuchado demasiadas veces: «Doctora, mi hija era mi mejor amiga y ahora no me habla». Detrás de esa frase había algo mucho más profundo. Elena no entendía por qué su hija de 19 años había decidido estudiar en otra ciudad. No había motivo, me decía, siempre fuimos tan unidas. Pero esa unión en realidad era dependencia. Durante años, Elena había compartido con su hija adolescente sus problemas de pareja, sus frustraciones laborales, sus miedos más íntimos. «Ella es la única que me entiende», repetía. Pero una hija no está diseñada para entender a su madre, está diseñada para aprender de ella, y cuando le quitamos ese rol, la desorientamos emocionalmente. Te lo explico desde la neurociencia. El cerebro adolescente está en pleno desarrollo emocional. No tiene la estructura ni las herramientas necesarias para sostener la angustia adulta. Cuando una madre descarga en su hijo su dolor, sus quejas o su soledad, ese cerebro inmaduro activa su sistema de alarma. Se genera ansiedad, culpa y, a largo plazo, rechazo. No porque el hijo no ame, sino porque necesita protegerse. Le dije a Elena algo que la descolocó. «Tu hija no se fue para alejarse de vos, se fue para poder respirar». La expresión en su rostro fue una mezcla de dolor y comprensión. Por primera vez entendió que no había sido víctima de la ingratitud, sino de un patrón emocional que había confundido intimidad con carga. Cuando convertimos a nuestros hijos en nuestros confidentes, los despojamos de su derecho a ser hijos. Los convertimos en terapeutas no entrenados, en adultos prematuros cargando emociones que no les pertenecen. Y acá está lo más delicado de todo. La madre ventosa no se ve como tal. Cree que su conexión con sus hijos es especial, única, diferente. Cree que hablar de todo es señal de confianza, pero en realidad está robando espacio psicológico. Porque cada vez que su hijo escucha frases como «sos la única persona que me entiende» o «si vos no estás, no sé qué haría», su cerebro lo traduce como «soy responsable de tu bienestar». Y ningún hijo puede vivir mucho tiempo bajo ese peso sin empezar a desmoronarse. Hace un tiempo trabajé con una joven llamada Sofía que había desarrollado ataques de pánico a los 18 años. Su madre la describía como una niña perfecta, empática, madura, sensible. Nunca me dio problemas,
me decía orgullosa. Pero cuando empecé a hablar con Sofía, entendí por qué. Ella no era madura, era hiperatenta a las emociones de su madre. Desde pequeña había aprendido a detectar el más mínimo cambio en su tono de voz, en su respiración, en su mirada. Su sistema nervioso se había programado para anticipar el malestar materno y neutralizarlo. Esa hipervigilancia emocional, que muchos confunden con sensibilidad, es en realidad un mecanismo de supervivencia. Sofía no podía relajarse nunca, porque su cerebro estaba entrenado para cuidar a su madre. Querida, cuando tus hijos crecen con la idea de que su estabilidad emocional determina tu felicidad, desarrollan culpa crónica. Y la culpa no une, la culpa agota. Tarde o temprano, el amor mezclado con culpa se vuelve insoportable. Por eso muchos hijos se alejan, no porque dejen de amar, sino porque no soportan seguir siendo responsables de algo que no les corresponde. Te quiero proponer algo. Pensá en la última vez que hablaste con tus hijos. ¿Cuánto de esa conversación fue para escucharlos y cuánto fue para contarles tus problemas? ¿Cuántas veces usaste frases como «es que vos sos lo único que tengo» o «sin vos no sé qué haría»? Si te reconoces en alguna, no te castigues. Nadie nos enseñó a separar la conexión emocional del apego tóxico. Nos educaron para creer que una madre debe darlo todo, incluso su estabilidad. Pero eso no es amor, es sacrificio malentendido. El amor sano no pide rescate, no necesita fusiones, necesita libertad. Una madre emocionalmente sana no busca en sus hijos la comprensión que no encuentra en su pareja o en sus amigas. Busca su propia fortaleza, su propio eje, para poder acompañarlos desde un lugar estable. El amor verdadero no dice «sin vos no soy nada», dice «te amo, pero sigo siendo yo». Elena entendió esto en terapia. Durante meses trabajamos en algo que parecía simple, pero que le resultó doloroso. Aprender a callar. Cada vez que tenía un mal día, en lugar de llamarle a su hija, llamaba a una amiga o escribía en un diario. Aprendió a sostener su tristeza sin transferírsela y al cabo de unas semanas su hija la llamó. No para resolverle nada, sino para hablar. Hablar de verdad, sin miedo, sin peso. Ese fue el primer signo de sanación. La maternidad ventosa es una adicción. Nos hacemos adictas a sentirnos necesarias, a la validación emocional que nuestros hijos nos daban cuando eran pequeños. Pero como toda adicción, tiene cura. Se llama autonomía emocional. Y se construye día a día, eligiendo no depositar nuestro equilibrio en manos de quienes deberían estar construyendo el suyo. Te lo digo con amor, pero también con firmeza. Tus hijos no vinieron a este mundo para ser tus confidentes, vinieron para vivir su propia historia. Y tu tarea ahora no es retenerlos, sino permitirles hacerlo sin cargar con tu peso. En la siguiente parte vamos a hablar del tercer patrón que destruye silenciosamente la conexión emocional entre madres e hijos, la madre comparadora. Esa voz sutil que dice «no es crítica, es motivación», pero que sin saberlo mina la autoestima de nuestros hijos y los empuja cada vez más lejos. Y te prometo que cuando llegues a entenderlo, vas a mirar tus palabras con otros ojos. El tercer patrón, mi amor, es tan común que se infiltra en nuestras conversaciones sin que lo notemos. Se disfraza de buena intención, de estímulo, incluso de humor, pero detrás de sus palabras suaves esconde uno de los mecanismos más dolorosos y persistentes de distanciamiento emocional, la madre comparadora. Esta madre no grita, no controla, no exige abiertamente. Su arma es más sutil, la comparación constante. A veces lo hace sin malicia, creyendo que está motivando, pero en realidad, cada vez que lo hace, deja una herida invisible. Tu hermano a tu edad ya trabajaba. Mira a tu prima, qué bien que le va. El hijo de mi amiga ya se casó. Yo a tu edad ya tenía 2 hijos. Frases que parecen inofensivas, pero que para el cerebro de un hijo suenan como una sentencia. No soy suficiente como soy. Recuerdo el caso de Patricia, una madre de 50 años que llegó a mi consulta convencida de que su hijo la estaba ignorando sin motivo. Es un buen chico, doctora, trabajador, educado, pero no sé qué le pasa conmigo. Antes me contaba todo y ahora casi no me llama. Mientras hablaba, la observaba con atención. Su tono era amable, pero cada palabra llevaba una carga de decepción no expresada. En las sesiones siguientes descubrimos algo crucial. Patricia comparaba a su hijo en cada conversación, aunque no se daba cuenta. Mi sobrino acaba de comprarse un apartamento. Mi ahijado ya tiene su segunda maestría. Yo a su edad ya era supervisora. Lo decía con una sonrisa, pero cada comentario era una microagresión emocional. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que estabas orgullosa de él sin ponerle un pero al final? Se quedó en silencio. No podía recordarlo. Esa pausa fue más reveladora que cualquier palabra. Porque ahí estaba el núcleo del problema. Patricia amaba profundamente a su hijo, pero había condicionado su amor a los logros.
Y ese tipo de amor, aunque parezca fuerte, se vuelve frágil. Es lo que en psicología llamamos amor condicional. El amor condicional dice, te amo si te comportas como espero. El amor incondicional dice, te amo porque existís. Cuando un hijo crece bajo el amor condicional, desarrolla lo que llamamos autoestima contingente. Es decir, se siente valioso solo cuando cumple con las expectativas de otros. Su cerebro asocia el amor con el rendimiento, pero cuando no alcanza ese estándar, no solo siente que fracasa, siente que decepciona, y ese sentimiento con el tiempo se transforma en algo más peligroso: la evitación emocional. Los hijos que crecen bajo la mirada constante de la comparación aprenden a esconderse, a callar sus fracasos, a mentir sobre sus logros, a construir una fachada para seguir siendo aceptados, no porque sean deshonestos, sino porque temen perder amor si no cumplen. El resultado es devastador: madres que creen que sus hijos se alejaron sin motivo y hijos que se alejan porque no soportan seguir sintiendo que nunca alcanzan el nivel suficiente. La comparación tiene una raíz biológica muy profunda. El cerebro humano está diseñado para buscar validación de las figuras de apego primario. Cuando esa validación se vuelve intermitente o condicionada, el sistema nervioso entra en modo de supervivencia o busca aprobación desesperadamente, lo que genera ansiedad, perfeccionismo y agotamiento, o se desconecta completamente, lo que genera apatía, distanciamiento y silencio. Ninguna de las dos opciones favorece la conexión. Te lo explico con un ejemplo simple. Cuando decís, mira cómo tu hermano sí me llama todos los días, tu intención puede ser motivar, pero el mensaje neurológico que recibe tu hijo es otro. Mi amor es un premio que se gana, no algo que se ofrece. Y ese tipo de mensajes se almacenan en lo más profundo del cerebro emocional. No se olvidan fácilmente. En una de nuestras sesiones, Patricia decidió hacer un ejercicio que cambió su relación para siempre. Durante 30 días se propuso tener una conversación semanal con su hijo sin mencionar logros, comparaciones o expectativas. Solo hablar de él, de cómo estaba, qué lo hacía feliz, qué lo preocupaba. No fue fácil. Los primeros días se mordía la lengua cada vez que le venía una crítica disimulada, pero con el tiempo empezó a notar algo. Su hijo se relajaba, reía más. Le contaba cosas que antes no compartía. Después de 3 semanas, él fue quien la llamó, solo para conversar. «Mamá, te quiero contar algo que me pasó en el trabajo», le dijo. No buscaba aprobación, buscaba conexión. Ese momento, aunque simple, fue un cambio neurológico real. El cerebro de Patricia estaba aprendiendo una nueva forma de relacionarse, y el de su hijo, un nuevo significado del amor materno. Eso es neuroplasticidad emocional, la capacidad del cerebro de modificar sus patrones de respuesta ante estímulos repetidos. Donde antes había juicio, ahora había escucha. Donde antes había tensión, ahora había confianza. Querida, quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta que puede incomodarte, pero también liberarte. ¿Has usado alguna vez la comparación como una forma de expresar preocupación? Porque muchas madres lo hacen así. Solo quiero que seas mejor que yo, no quiero que repitas mis errores, pero te voy a decir algo desde el fondo de mi corazón. Tu hijo no necesita ser mejor que vos, necesita ser él mismo, con tus errores y con los suyos. Amar sin comparar no significa renunciar a tus deseos de que tus hijos crezcan o progresen. Significa dejar de medir su valor en función de un estándar que vos misma tal vez no pudiste cumplir. Significa mirarlos y decirles con honestidad, no tenés que demostrarme nada, ya sos suficiente. El día que Patricia se animó a decirle eso a su hijo, él rompió a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez que escuchaba esas palabras en toda su vida adulta. Ese fue el inicio de una nueva etapa entre ellos, y aunque no borró los años anteriores, creó un presente distinto, más honesto, más humano. Por eso te lo pido como terapeuta, pero también como mujer. La próxima vez que hables con tus hijos, no los compares ni con otros ni con vos misma. No los midas con tus heridas. Observa quiénes son hoy, no quiénes imaginaste que serían. Porque cuando soltás la comparación, lo que queda es lo más puro que existe entre una madre y un hijo: el reconocimiento. En la siguiente parte te voy a hablar del cuarto patrón. Uno de los más difíciles de reconocer porque se disfraza de sacrificio, de entrega absoluta, de todo por mis hijos. Pero lo que esconde es culpa, resentimiento y agotamiento emocional. Lo llamo la madre mártir, y aunque el nombre suene duro, entenderla puede salvarte de una vida entera de sufrimiento silencioso. El cuarto patrón, mi amor, es el más silencioso de todos, pero también el más contagioso. Lo he visto atravesar generaciones como una sombra heredada, disfrazada de virtud, de entrega, de amor incondicional. Lo llamo la madre mártir.
Esa mujer que confunde sacrificio con amor, renuncia con virtud, sufrimiento con entrega. Y aunque el mundo la aplaude, su cuerpo y su alma llevan las cicatrices invisibles de una vida vivida para los demás. La madre mártir es la que dice: yo dejé todo por mis hijos, y lo dice con orgullo, pero también con un nudo en la garganta. Es la que repite: ustedes son mi vida, sin darse cuenta de que está declarando que sin ellos no tiene una. Es la que se levanta cada día con el cuerpo agotado y la sonrisa forzada, convencida de que amar significa posponer su felicidad indefinidamente. Y no lo hace por debilidad, lo hace porque así la enseñaron, porque en su casa la buena madre era la que se sacrificaba, la que nunca pedía nada, la que aguantaba todo, la que servía sin descanso. Recuerdo el caso de Esperanza, una mujer de 55 años que había dejado su carrera de enfermería para dedicarse por completo a criar a sus 3 hijos. Cuando llegaron a la adultez, cada uno tomó su rumbo, como debía ser, pero Esperanza se quedó vacía. Doctora, siento que me arrancaron algo, me dijo la primera vez que vino a verme. Toda mi vida giraba alrededor de ellos. No tengo idea de quién soy ahora. Mientras hablaba, noté que no había enojo en su voz. Había desolación, como si de pronto hubiera despertado de un sueño de 30 años y no supiera dónde estaba. Su historia no era única. Detrás de cada madre mártir hay una niña que aprendió que su valor dependía de cuánto podía dar, que pedir algo para sí misma era egoísmo, que descansar era flojera, que poner límites era ingratitud. Así se forman las mártires, mujeres que aman desde la carencia, que entregan tanto que se vacían, y luego, cuando la vida las invita a recibir, ya no saben cómo hacerlo. Esperanza me decía: yo no entiendo, doctora. Di todo por ellos, nunca salía, nunca gastaba en mí. Todo era para mis hijos. ¿Y ahora? Ahora casi no me llaman. Su frase contenía la trampa emocional que muchas madres no pueden ver. El sacrificio no une, genera deuda, y las deudas emocionales siempre terminan cobrándose con culpa o con distancia. Le expliqué algo que cambió su manera de ver la maternidad. Nadie te pidió que te sacrificases completamente. Esa fue tu decisión, tomada desde el amor, sí, pero también desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser recordada, miedo a no ser amada. El sacrificio, cuando no es elegido libremente, se convierte en manipulación inconsciente, porque una parte de nosotras espera que ese sacrificio sea reconocido, recompensado, y cuando no lo es, duele hasta los huesos. La madre mártir, sin darse cuenta, usa su dolor como moneda emocional, lo deja caer en frases como: yo lo hice todo por ustedes, ustedes no saben lo que pasé, si no fuera por mí, no estarían donde están. Son palabras cargadas de amor y resentimiento a la vez, pero los hijos, mi amor, no interpretan eso como amor, lo interpretan como culpa. Y la culpa no genera cercanía, genera evasión. La mente humana tiene una reacción automática ante la culpa constante, se defiende alejándose. Por eso los hijos de madres mártires se distancian, aunque las amen, no porque sean ingratos, sino porque estar cerca de ellas les recuerda permanentemente que nunca podrán compensar su sacrificio. Esperanza tardó meses en entender esto. Al principio se resistía. ¿Entonces fui una mala madre por haberme sacrificado? No, le dije, no fuiste mala. Fuiste una mujer que creyó que amar era desaparecer. Pero ahora que tus hijos son adultos, necesitas reaparecer, necesitas volver a existir. La maternidad no debería ser una renuncia, debería ser una expansión. Criar hijos no tendría que significar perderse, sino transformarse. Pero para lograrlo hay que romper con la idea cultural de que el amor materno es válido solo si duele. Amar no debería doler, amar debería nutrir. Y si duele constantemente, entonces no es amor, es dependencia emocional camuflada. En una de nuestras últimas sesiones, Esperanza tuvo una revelación que me hizo llorar. Me dijo: toda la vida creí que mis hijos eran mi proyecto, pero ahora entiendo que ellos eran solo parte del mío. El proyecto era yo. Ese día, por primera vez en décadas, se permitió hacer algo solo para sí misma. Se inscribió en un curso de pintura. Lo hizo temblando, con miedo a sentirse ridícula, pero lo hizo, y esa decisión tan pequeña marcó el inicio de su libertad. Porque cuando una madre deja de sacrificarse por completo no se vuelve egoísta, se vuelve un ejemplo. Sus hijos, al verla vivir con plenitud, entienden que el amor no exige anularse, sino compartirse desde la abundancia. Te voy a decir algo que puede doler, pero que necesitas escuchar.
Tus hijos no necesitan una madre mártir, necesitan una madre viva, una madre que ría, que se equivoque, que tenga amigas, que salga, que sueñe, una madre que no use su sacrificio como bandera, sino su alegría como guía, porque los hijos no aprenden de lo que les decís, aprenden de cómo te ven vivir, y si te ven apagada, renunciada, triste, inconscientemente, aprenderán que la felicidad femenina es incompatible con la maternidad. Eso es lo que más me duele ver en consulta. Generaciones de mujeres repitiendo el mismo guión, creyendo que ser buena madre es sufrir en silencio. No, mi amor. Ser buena madre es enseñar con el ejemplo que se puede amar sin desaparecer. Cuando Esperanza empezó a recuperar su identidad, sus hijos también cambiaron. Ya no la visitaban por culpa, sino por gusto. Ya no la llamaban por obligación, sino por curiosidad. Querían saber qué nueva historia tenía para contarles, qué nuevo cuadro estaba pintando, porque por fin su presencia se volvió liviana. Así que te lo pregunto a vos. ¿Cuánto de tu sacrificio es realmente amor y cuánto es miedo? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no, solo para no sentirte egoísta? ¿Cuántas veces callaste tus propias necesidades para mantener la paz familiar? Si la respuesta es muchas, no te juzgues, simplemente reconócelo, porque ese es el primer paso para liberarte. El amor no se demuestra muriendo en vida, se demuestra viviendo con propósito. En la siguiente parte vamos a hablar de algo que parece distinto, pero que en realidad nace del mismo lugar, la necesidad de control disfrazada de amor. Te voy a contar sobre la madre invasiva emocional, esa que cruza los límites sin darse cuenta, convencida de que proteger es vigilar y amar es saberlo todo. Y te aseguro, mi amor, que cuando escuches lo que tengo para contarte, vas a entender por qué a veces el silencio de los hijos no es rebeldía, sino un grito por espacio. El quinto patrón, mi amor, es uno de los más difíciles de detectar porque se esconde detrás de una palabra hermosa: cuidado. Lo que parece amor muchas veces es control. Lo que parece protección, en realidad es miedo. Y aunque el mundo la ve como una madre atenta, comprensiva, dedicada, en el fondo, se trata de lo que yo llamo la madre invasiva emocional. Esa madre que necesita saberlo todo. ¿Dónde están sus hijos? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué callan? No lo hace por malicia, lo hace porque no soporta la incertidumbre, porque la idea de no tener control sobre sus hijos la desestabiliza y entonces invade, llama demasiado, pregunta demasiado, opina de más. No puede tolerar la distancia emocional, así que la rellena con interrogatorios disfrazados de interés. Solo quiero saber cómo estás. Contame, ¿qué te pasa? Si no me decís, ¿a quién se lo vas a decir? Pero detrás de esa insistencia hay un mensaje implícito. No confío en tu mundo interior si no puedo controlarlo. Recuerdo a Mercedes, una madre de 49 años, que llegó a mi consulta llorando porque su hija adolescente había empezado a guardar secretos. Ya no me cuenta nada, doctora. Antes éramos tan unidas, le pedí que me describiera cómo era esa unión. Me dijo, nos contábamos todo. Yo sabía cuándo estaba triste, cuándo se peleaba con sus amigas. Siempre la aconsejaba. Le pregunté, ¿y ella te pedía consejo? Mercedes dudó. Bueno, no siempre, pero yo sé cuando algo anda mal. Esa frase, dicha con orgullo, contenía el núcleo del problema. Saber cuándo algo anda mal no siempre es una virtud. A veces es una invasión emocional que no deja espacio para el silencio. El silencio, mi amor, es fundamental en toda relación sana. Es el espacio donde la otra persona respira, reflexiona, elige. Cuando una madre no respeta ese silencio, le roba a sus hijos el derecho a tener una vida interior propia. La madre invasiva emocional no se da cuenta, pero coloniza el territorio psicológico de sus hijos. No permite misterios, no permite dudas, no permite secretos, y sin secretos no hay identidad. Los hijos necesitan un territorio emocional propio para construir su autonomía. Necesitan sentir que hay pensamientos, emociones y decisiones que no tienen que justificar. Cuando no lo tienen, crecen confundidos. No saben dónde terminan ellos y dónde empieza su madre. Eso genera lo que en psicología llamamos fusión emocional. Una conexión tan intensa que no deja espacio para la individualidad. Y cuando llega la adolescencia, esa fusión se vuelve insostenible. Por eso, los adolescentes se alejan, se cierran, se encierran, no porque odien a sus madres, sino porque están desesperados por tener un lugar propio. Mercedes se defendía diciendo, pero yo solo quiero protegerla.
Y la entiendo. Todas las madres queremos proteger, pero el verdadero amor no protege a costa de la libertad. Protege dando herramientas, no controlando decisiones. En una de nuestras sesiones le pedí a Mercedes que hiciera algo que para ella era casi imposible: pasar una semana sin hacer ninguna pregunta a su hija que no fuera necesaria. Si quiere contarte algo, que lo haga sola, le dije. Vos solo escuchá, me miró horrorizada. ¿Y si le pasa algo? Le va a pasar algo igual, Mercedes, le respondí. Porque la vida le va a pasar, pero si la dejas respirar, cuando eso ocurra, sabrá que puede volver a vos sin miedo. Esa semana fue un caos emocional. Mercedes sentía ansiedad, inquietud, un vacío que no entendía. Me cuesta no saber, me confesó. Y claro que le costaba, porque su necesidad de controlar era una forma de regular su propio miedo al abandono. Lo que Mercedes no había visto era que cada pregunta, cada llamada, cada intromisión era un intento de calmar su propia angustia, no de ayudar a su hija. Te explico algo muy importante. El control no es una forma de amor, es una estrategia del miedo. Cuando controlamos, lo que buscamos no es el bienestar del otro, sino nuestra tranquilidad. Queremos eliminar la incertidumbre, el espacio que no dominamos, pero en ese intento de control destruimos la confianza, porque el mensaje que enviamos sin decirlo es: no creo que puedas manejar tu vida sin mí, y ningún hijo puede crecer bajo ese mensaje sin que algo dentro suyo se rompa. En las semanas siguientes, Mercedes notó algo sorprendente. Su hija empezó a acercarse de nuevo, no con grandes conversaciones, sino con pequeños gestos. «Mamá, ¿me acompañas al súper? ¿Podemos cocinar juntas?». No necesitaba ser interrogada, solo necesitaba sentir que su madre podía estar presente sin invadir, que el amor no venía envuelto en preguntas, sino en calma. La madre invasiva emocional suele venir de una historia de abandono. Creció sin sentir seguridad, sin contención, y ahora busca compensarlo, asegurándose de que sus hijos no sufran lo que ella sufrió. Pero al intentar evitarles el dolor, les roba la posibilidad de aprender a tolerarlo. El dolor, cuando se vive con acompañamiento y no con control, se transforma en fortaleza, pero cuando se evita con sobreprotección, se convierte en fragilidad. Querida, tus hijos no necesitan que les adivines la vida. Necesitan que confíes en que pueden vivirla, que se equivoquen, que se caigan, que tomen decisiones que vos no hubieras tomado, porque eso es crecer. El amor que asfixia, aunque se disfrace de ternura, sigue siendo asfixia. Te lo digo con el corazón en la mano. Respetar la privacidad de tus hijos es una forma de amor tan profunda como abrazarlos. No tenés que saberlo todo, no tenés que entenderlo todo, solo tenés que estar ahí, disponible, sin invadir, sin exigir, sin empujar. Hay una frase que le dije a Mercedes y que hoy quiero que guardes vos también. El amor maduro no pregunta para controlar, pregunta para comprender. Si tu hijo te siente curiosa pero no invasiva, abierta pero no insistente, va a volver a vos. No porque lo obligues, sino porque tu presencia será un lugar seguro, no una celda emocional. En una de nuestras últimas conversaciones, Mercedes me contó algo que me conmovió profundamente. Mi hija me dijo que ahora hablar conmigo se siente distinto. Dice que me escucha más tranquila, que ya no la interrumpo. Me dijo que por fin puede contarme cosas sin miedo a ser interrogada. Esa frase valía más que 1000 sesiones, no porque Mercedes se volvió perfecta, sino porque aprendió a estar sin poseer. Y eso, mi amor, es lo que realmente sana las relaciones. La libertad. En la siguiente parte te voy a hablar del sexto patrón, uno de los más devastadores pero también de los más comunes. La madre ausente emocional, esa que estuvo físicamente pero no emocionalmente. La que crió, alimentó, trabajó, pero nunca realmente estuvo ahí. Te voy a mostrar cómo ese tipo de presencia vacía marca a los hijos por dentro y cómo, si lo entendés a tiempo, podés reparar el vínculo incluso después de años de distancia. El sexto patrón, mi amor, es el más doloroso de todos porque no deja huellas visibles, pero su ausencia se siente toda la vida. Es el que más lágrimas silenciosas he visto en consulta y el que más heridas emocionales genera sin que nadie lo nombre. Hablo de la madre ausente emocional, esa madre que estuvo, pero no estuvo, que cumplió con todo, cocinó, lavó, trabajó, cuidó, pero nunca realmente miró, nunca estuvo del todo presente. Su cuerpo estaba, pero su mente y su corazón estaban en otro lugar, en sus preocupaciones, en su dolor, en su rutina o a veces simplemente en su propia soledad. Esta madre no grita, no hiere con palabras, su herida es la indiferencia sutil, su hijo la busca con los ojos y no la encuentra.
habla, y ella responde, pero sin atención. Se ríe, pero su mirada está vacía. Y ese vacío, mi amor, es el que más marca a un niño, porque el cerebro humano necesita ser visto para poder existir. Desde que nacemos, nuestros ojos buscan la mirada que nos confirme. Estoy aquí, importo, soy amado. Cuando esa mirada no llega, el cerebro interpreta algo devastador. Mi presencia no tiene impacto. Lucía tenía 36 años cuando llegó a mi consulta. Una mujer brillante, independiente, trabajadora. Pero había algo roto en su interior. Doctora, me dijo, toda mi vida he sentido que no soy suficiente. En el trabajo, en el amor, en todo. Y no sé por qué. Mis padres nunca me maltrataron, pero tampoco recuerdo que me miraran con ternura. Esa frase me atravesó porque resume lo que tantas hijas e hijos sienten sin poder poner en palabras. No hubo gritos, no hubo castigos, no hubo violencia, solo hubo distancia. Cuando exploramos su historia, Lucía recordaba una infancia sin grandes dramas. Una madre ocupada, siempre cansada, pero correcta. Nunca le faltó comida ni techo, pero le faltó lo más esencial, conexión emocional. Me dijo, a veces cuando le mostraba mis dibujos, ella solo decía, ¡qué bonito!, y seguía cocinando. Yo quería que me mirara, que me dijera algo más, pero nunca lo hizo. Ese nunca lo hizo era una herida abierta, pequeña pero constante, que la había acompañado toda su vida. La ausencia emocional no se percibe como violencia, pero el cerebro la procesa como abandono. Cuando un niño no recibe atención emocional, activa su sistema de alarma. Empieza a esforzarse por obtenerla. Se porta bien, saca buenas notas, se vuelve complaciente, sensible, responsable. Aprende a leer las emociones de los demás para no ser olvidado, pero en ese intento por conectar, pierde contacto con sus propias emociones. Y así se convierte en un adulto funcional, pero desconectado. Lucía era exactamente eso. Una mujer que lo hacía todo bien, pero que no podía disfrutar nada. Su sistema nervioso había aprendido que el amor no se pide, que la atención no se merece, que sentirse visto es un lujo. Y por eso, cada vez que alguien se acercaba demasiado, ella se alejaba. No porque no quisiera amor, sino porque no sabía cómo recibirlo. Le expliqué algo que pocas personas saben. El amor no solo se da, también se aprende a recibir. Pero si de niño no tuviste una madre emocionalmente presente, no aprendiste a recibirlo sin miedo. Tu cuerpo asocia la vulnerabilidad con el abandono. Por eso, cuando alguien te ama de verdad, te incomoda, te parece demasiado, te hace sentir expuesto. Tu sistema emocional no confía en la estabilidad del cariño, porque nunca la conoció. Las madres ausentes emocionales suelen ser hijas de otras madres ausentes, mujeres que crecieron en tiempos donde sentir era un lujo, donde había que sobrevivir, no conectarse. Por eso, cuando tienen hijos, repiten el patrón, dan lo que tienen, pero no lo que no aprendieron a dar. No es falta de amor, es falta de entrenamiento emocional. Un día, Lucía me preguntó algo que me rompió el alma. ¿Cómo se sana una ausencia que nunca fue visible? Y le respondí, se sana aprendiendo a mirar y ser mirada con conciencia. Se sana construyendo presencia donde antes hubo distracción. No podemos volver al pasado y recibir la atención que necesitábamos, pero sí podemos aprender a darla, incluso a nosotras mismas. La primera tarea que le di fue simple, dedicar cada día 5 minutos a mirarse al espejo en silencio, sin juicios, sin exigencias, solo observarse. Puede parecer una tontería, pero para alguien que nunca fue vista, mirarse a sí misma es un acto de reparación. Al principio le costaba, decía que se sentía ridícula, incómoda, pero con el tiempo algo cambió. Un día llegó a la consulta y me dijo llorando, por primera vez me miré y no sentí vergüenza. Ese día supe que la herida empezaba a cerrar. Querida, si creciste con una madre ausente emocional, no te odies por sentir vacío. Ese vacío no es debilidad, es una señal de lo que faltó. Y si sos una madre que se reconoce en este patrón, no te castigues. No eras mala, solo estabas agotada, desconectada o quizás tan herida que no sabías cómo estar presente sin romperte. Pero podés cambiar, la presencia se entrena. Estar presente no significa estar todo el tiempo encima, ni preguntar sin parar, ni controlar. Significa estar de verdad cuando estás. Mirar a tus hijos a los ojos cuando te hablan. Escuchar sin mirar el teléfono. Preguntar cómo están, pero también esperar la respuesta con el corazón abierto. Significa mostrarles que su emoción te importa más que tu prisa. La ausencia emocional no se compensa con regalos ni con frases bonitas. Se compensa con presencia real. Con tiempo de calidad, sí, pero sobre todo con atención genuina. La mirada, el tono, la escucha, el abrazo, eso es lo que el cerebro de un hijo interpreta como amor. Lucía, con el tiempo, logró algo hermoso. Empezó a tener conversaciones profundas con su madre, ya anciana. No para reclamarle, sino para comprender. Un día le dijo, «Mamá,
siempre quise que me miraras. Y su madre, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: yo también quería que me miraran, hija, pero nunca supe cómo hacerlo. Ese fue su cierre. No un perdón forzado, sino un reconocimiento. Y a veces eso es todo lo que necesitamos, que alguien reconozca la herida para poder empezar a sanar. Te lo digo con toda la ternura del mundo, nunca es tarde para volver a mirar, nunca es tarde para aprender a estar. La presencia emocional no tiene edad. A veces basta una sola conversación auténtica para deshacer años de distancia. En la próxima parte te voy a hablar del séptimo patrón, uno de los más peligrosos porque se confunde con fortaleza. La madre rígida, la que confunde disciplina con frialdad y autoridad con respeto. Esa madre que cree que criar es endurecer y que amar demasiado debilita. Vamos a desmontar esa idea, mi amor, y te voy a mostrar cómo el control y la rigidez, lejos de formar hijos fuertes, crean adultos llenos de miedo a sentir. El séptimo patrón, mi amor, es uno de los más difíciles de transformar porque está profundamente legitimado por la cultura, por la educación y, sobre todo, por el miedo. Hablo de la madre rígida, esa mujer que confunde autoridad con respeto, disciplina con amor y fortaleza con dureza. Creció creyendo que mostrar ternura era debilidad, que ser madre implicaba ser una figura firme, incuestionable, impenetrable. Y así, sin quererlo, levantó un muro entre ella y sus hijos. Un muro que no se ve, pero que se siente cada vez que un hijo se calla por miedo a decepcionarla, cada vez que prefiere mentir antes que mostrarse vulnerable. La madre rígida se levanta cada día con la certeza de que está haciendo lo correcto. Su amor se expresa a través de la exigencia. Quiere hijos responsables, exitosos, preparados para la vida, pero no se da cuenta de que en esa búsqueda de fortaleza deja sin espacio a lo humano, porque detrás de cada «te exijo porque te amo» hay un hijo que escucha «si no cumplo, no merezco». Recuerdo a Julia, una mujer de 47 años, abogada, impecable, con una voz segura y una mirada firme. Su hija de 20 años se había ido de casa sin decir a dónde. «Doctora, yo solo le enseñé a ser fuerte. Nunca le faltó nada, pero me odia», me dijo en la primera sesión. Esa palabra, odiar, estaba cargada de frustración, pero también de incomprensión. Julia no entendía cómo su disciplina, su entrega y sus principios habían producido distancia en lugar de gratitud. Mientras hablábamos, se me hizo evidente algo que he visto cientos de veces. La rigidez no nace del desamor, nace del miedo. Miedo a que los hijos sufran, miedo a que el mundo los lastime, miedo a que repitan los errores que una misma cometió. Y cuando el miedo se disfraza de exigencia, se vuelve un lenguaje cotidiano. Julia repetía frases que había escuchado de su propia madre. En esta casa las cosas se hacen bien o no se hacen. Si vas a llorar, que sea después de haber resuelto el problema. La vida no te va a perdonar si sos débil. Esa herencia emocional, transmitida con la mejor de las intenciones, había convertido su hogar en un campo de entrenamiento emocional, no en un refugio. El problema con la rigidez es que destruye la confianza emocional. Los hijos de madres rígidas no se rebelan de inmediato. Primero se adaptan, se vuelven eficientes, disciplinados, correctos, pero interiormente aprenden que solo serán amados si cumplen con las expectativas, que la emoción, la fragilidad y la duda son fallas que deben esconder. Crecen con una voz interna que dice: sé perfecto o no mereces cariño. Y ese tipo de amor condicional produce un efecto devastador. Hijos que nunca aprenden a perdonarse. Porque si tu madre no te perdonaba los errores, ¿cómo vas a perdonártelos vos? Si cada caída era motivo de decepción, entonces el fracaso se convierte en vergüenza. Y una persona que siente vergüenza de sí misma no puede ser libre, ni emocionalmente honesta, ni plenamente feliz. Julia se quebró cuando le pregunté algo muy simple. ¿Alguna vez tu hija te vio llorar? Se quedó en silencio unos segundos y luego me respondió: no, siempre me aseguré de que no me viera débil. Le sonreí con ternura y le dije: entonces nunca te vio humana, porque los hijos no necesitan madres perfectas, necesitan madres humanas. Necesitan vernos llorar, frustrarnos, equivocarnos y levantarnos. Necesitan saber que el amor no desaparece cuando fallan, que la vulnerabilidad no es un defecto, que sentir miedo o tristeza no los hace menos valiosos. La rigidez, mi amor, no forma carácter, forma corazas. Y las corazas protegen, sí, pero también impiden abrazar. Un día, después de varias sesiones, Julia decidió dar el paso más valiente, llamar a su hija sin sermonearla, no para reclamarle, no para pedirle explicaciones, sino para pedir perdón. No sabía que mi forma de amarte te dolía, le dijo con voz temblorosa. Del otro lado, su hija no respondió de inmediato, solo lloró.
Ese silencio fue el comienzo del perdón, porque a veces el perdón no se pide con argumentos, sino con vulnerabilidad. A partir de entonces, Julia empezó a practicar algo que le costaba enormemente: escuchar sin corregir. Cada vez que su hija hablaba, resistía el impulso de dar lecciones. En lugar de decir «te lo dije», aprendió a decir «te entiendo». Y aunque al principio le sonaba extraño, poco a poco notó algo que nunca había sentido: paz. No la paz del control, sino la paz del amor libre de condiciones. La madre rígida suele creer que ceder la vuelve débil, pero la verdadera fortaleza está en la flexibilidad. Un árbol que no se dobla con el viento termina partiéndose. Lo mismo ocurre con las relaciones. Cuando el vínculo se sostiene solo desde la autoridad, se vuelve frágil. En cambio, cuando se nutre de comprensión, se vuelve resiliente. La neurociencia lo explica claramente. Los cerebros de los niños que crecen bajo una educación excesivamente autoritaria desarrollan un sistema de alerta más activo. Viven en un estado constante de vigilancia emocional, pendientes de no cometer errores. Eso genera adultos hiperexigentes, con altos niveles de ansiedad y baja tolerancia a la frustración. En cambio, los hijos que crecen en entornos donde hay límites, sí, pero acompañados de empatía, desarrollan lo que llamamos regulación emocional segura. Es decir, saben equivocarse sin destruirse. Querida, la autoridad no se mide por el miedo que provocás, sino por la calma que transmitís. Ser firme no implica ser fría. Podés poner límites y a la vez abrazar, corregir y a la vez comprender. Lo importante es que tus hijos sientan que detrás de cada no hay amor, no decepción. En una de nuestras últimas sesiones, Julia me contó algo que me emocionó profundamente. Mi hija me abrazó sin que se lo pidiera. Me dijo que ahora siente que puede hablar conmigo sin miedo. Le pregunté qué había cambiado y me respondió: yo dejé de intentar tener razón. Empecé a tener corazón. Esa frase, mi amor, resume lo que toda madre necesita recordar. Criar hijos fuertes no significa endurecerlos, significa enseñarles que pueden ser sensibles y seguir de pie, que llorar no los quiebra, que fallar no los define, que sentir es parte de vivir. La dureza enseña obediencia, pero solo la empatía enseña confianza. Así que te lo digo con toda la ternura de quien ha visto demasiadas heridas disfrazadas de firmeza. Baja el tono, mira a tus hijos a los ojos y recuérdales que no tienen que ser perfectos para merecer tu amor. Ellos no necesitan una madre de acero, necesitan una madre de carne, hueso y alma. En la próxima parte te voy a hablar del octavo patrón, uno de los más confusos y peligrosos porque se disfraza de justicia y razón. La madre víctima, esa que convierte cada conflicto en una herida personal y cada desacuerdo en una traición. Vamos a explorar cómo el victimismo destruye la comunicación familiar y cómo sanar ese hábito puede liberar tanto a la madre como a los hijos de años de culpa y resentimiento. El octavo patrón, mi amor, es quizás el más invisible de todos porque se disfraza de sensibilidad, de entrega, de sacrificio. Hablo de la madre víctima, esa que sin darse cuenta convierte su dolor en el centro de la relación con sus hijos. No es malintencionada, no busca dañar, pero ha aprendido a sobrevivir a través de la culpa. Y la culpa, cuando se usa como herramienta emocional, termina siendo una forma de manipulación silenciosa. La madre víctima vive en un estado de sufrimiento crónico. A veces ese sufrimiento viene de una historia personal dura, una infancia sin amor, un matrimonio difícil, años de sacrificio no reconocido. Otras veces es una forma inconsciente de sostener la conexión con los hijos, porque cuando el amor no alcanza para mantenerlos cerca, el dolor se convierte en un ancla. Con todo lo que hice por vos, nadie me entiende. Yo solo quiero un poco de cariño. Frases pequeñas pero que pesan toneladas. Llegó a mi consulta Teresa, una mujer de 55 años, elegante, de voz suave y gestos pausados. Hablaba con ternura de sus hijos, pero cada frase venía acompañada de una herida. Mi hijo ya no me llama. Yo sé que está ocupado, pero me duele. Después de todo lo que he hecho por él, no cuesta tanto una llamada. O mi hija tiene tiempo para todos, menos para mí. Si supiera las noches que pasé sin dormir cuidándola, no me dejaría sola ahora. No había rencor en su tono, solo una tristeza que parecía infinita. Pero esa tristeza no era inocente. Era una forma de mantenerlos
emocionalmente atados. El problema con el victimismo es que convierte el amor en deuda, y el amor que nace de la deuda no libera, aprisiona. Los hijos de madres víctimas viven con un dilema constante. Si se alejan, se sienten culpables. Si se acercan, se sienten ahogados. Entonces viven a medio camino, atrapados entre el deseo de cuidar a su madre y la necesidad de respirar. Teresa no lo entendía. ¿Qué hago mal, doctora? Yo no los obligo a nada. Pero sí lo hacía, aunque sin palabras. Lo hacía con silencios prolongados, con miradas tristes, con frases como «No te preocupes, yo me arreglo sola», que en realidad querían decir «Me duele que no estés aquí». Y el cerebro de sus hijos, que la amaba, interpretaba ese mensaje como una carga. El amor se volvía obligación, y la obligación mata el deseo de estar cerca. La madre víctima suele haber aprendido de niña que el dolor es su única forma de ser vista, que solo cuando sufre recibe atención. Por eso, sin querer, repite ese patrón con sus hijos. Necesita estar herida para sentirse amada. Si las cosas van bien, siente que pierde relevancia. Si algo sale mal, vuelve a ser el centro. Y así, sin saberlo, enseña a sus hijos a relacionar el amor con la culpa. Le explicó a Teresa algo que la descolocó. Tu dolor no une, aleja. Tus hijos no se distancian porque no te amen, sino porque no saben cómo manejar el peso de tu tristeza. Se quedó callada largo rato y luego dijo algo que revelaba toda su historia. Mi mamá era igual. Siempre enferma, siempre sola, siempre quejándose. Yo juré que no iba a ser como ella. Y míreme. El victimismo, mi amor, es heredado. Se transmite como un virus emocional de generación en generación. Una madre víctima cría hijas que aprenden a sentirse responsables del bienestar ajeno o hijos que huyen para no sentirse atrapados, y ambos caminos duelen. El primer paso para sanar este patrón es reconocer que la tristeza también puede ser una forma de control. No lo parece, pero lo es. Cuando tu estado emocional obliga a los demás a actuar para aliviarte, estás controlando desde el dolor. Y eso destruye la autenticidad de las relaciones. Le propuse a Teresa un ejercicio muy simple, pero profundamente transformador. Durante una semana debía hablar con sus hijos sin mencionar su soledad, su sacrificio ni su dolor. Solo interés genuino por sus vidas, sin reproches. Quiero que descubras quién sos cuando no sos una mujer que sufre, le dije. Me miró asustada. ¿Y si no les intereso? Esa fue su pregunta más honesta. Porque en el fondo, muchas madres víctimas tienen miedo de no ser amadas si no necesitan ser rescatadas. Esa semana fue dura. Me escribió mensajes diciéndome que se sentía invisible. Siento que ya no tengo lugar. Pero lo que en realidad sentía era abstinencia emocional. Su cerebro estaba acostumbrado a obtener conexión a través del drama. Ahora que no lo usaba, se sentía vacía. Pero ese vacío era, paradójicamente, una señal de sanación. Era el espacio donde podía empezar a construir una identidad distinta, una identidad basada en el amor libre, no en la lástima. Poco a poco sus hijos comenzaron a responder distinto. Uno la llamó para contarle algo gracioso del trabajo. Su hija la invitó a almorzar sin que mediara un reclamo. Teresa se sorprendió. «Doctora, me están buscando sin que yo diga nada», le sonreí. «Porque ya no los estás llamando desde el dolor, sino desde la calma. Ya no los estás haciendo sentir culpables, los estás invitando, no empujando. El amor libre de culpa tiene un efecto magnético. Cuando el vínculo deja de ser un espacio de exigencia emocional, se convierte en un refugio. Los hijos vuelven no porque temen herirte, sino porque disfrutan de tu presencia. Querida, si alguna vez usaste tu tristeza para mantener a tus hijos cerca, no te castigues. Lo hiciste porque no sabías otra manera, porque nadie te enseñó que el amor no necesita recordatorios del sacrificio, pero ahora lo sabes, y eso te da poder, el poder de cambiar. La madre víctima puede transformarse en la madre consciente cuando entiende que no necesita sufrir para ser amada, que su valor no está en lo que ha aguantado, sino en lo que es capaz de ofrecer ahora: serenidad, aceptación, alegría. Esa es la herencia emocional más poderosa que puede dejar. A veces me preguntan cómo se deja de ser una madre víctima, y la respuesta es simple, pero profunda: asumiendo responsabilidad sin culpas. En lugar de decir «mis hijos no me llaman», decir «quizás no he sabido construir un espacio donde quieran quedarse». En lugar de decir «nadie me valora», decir «yo puedo empezar a valorarme sin esperar reconocimiento externo». El victimismo se disuelve cuando dejamos de mirar lo que los demás nos deben y empezamos a mirar lo que aún podemos crear. Teresa lo entendió con el tiempo. En una de nuestras últimas sesiones me dijo: «Doctora, antes yo hablaba de mis hijos y sentía dolor. Ahora hablo de ellos y siento gratitud».
no por lo que hacen, sino por lo que son. Eso, mi amor, es libertad emocional. El camino de una madre víctima hacia la consciencia no es fácil, requiere dejar de usar el dolor como identidad, y eso da miedo. Pero al otro lado de ese miedo está la paz, y cuando una madre se libera de la necesidad de ser rescatada, sus hijos se liberan de la culpa de tener que salvarla. Ese es el verdadero amor maduro, el que no exige, no pesa y no se mide en sacrificio. En la próxima parte te voy a hablar del 9º patrón, quizás el más actual y silencioso. La madre hiperconectada, esa que vive pendiente de cada mensaje, cada notificación, cada red social, pero desconectada emocionalmente de lo que realmente importa. Vamos a explorar cómo la era digital ha cambiado la forma de maternar y cómo podemos recuperar la atención plena, la presencia verdadera en un mundo donde todos estamos conectados, pero pocos realmente nos miramos.